días, amados de Cristo, benditos del Padre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con Cristo y en Cristo. La palabra dice que no aquí bajo los cielos, sino en los lugares celestiales. Bueno, perdón, quería compartir Mateo 7, porque muchos religiosos y las organizaciones religiosas hablan mucho de este tema, y muchos hermanos hablan de este tema, trayendo condenación a los hermanos. Y sabemos que el Evangelio no es condenación, sino gracia. Gracia sobre gracia sobre gracia. Y la gracia no es la gracia para uno y la condenación para otro, ¿sí? Siempre el que publica estas cosas es la gracia para él y el juicio para el otro, para el vecino, para el prójimo. Pero sabemos que la gracia es inmerecida, aunque algunos no estén de acuerdo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque muchos dicen: no, el que hace la voluntad del Padre es el que va a entrar. Entonces, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad para entrar en el reino. Es todo es como medio egoísta, ¿no? Es como que se piensan que Dios da porque nosotros hacemos. Dios da porque es amor, y el amor es dar, ¿sí? El querer es yo quiero, y el amor es dar. El amor, dice 1 Corintios, no busca lo suyo, ¿sí? 1 Corintios 13, el amor es paciente, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y también dice: el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. La fe se manifiesta por el entender, va creciendo a medida que vamos entendiendo. Y ese entender es por el oír, es por la palabra, es decir, que todo está encerrado en la palabra. Todo lo que fue dicho en la palabra está encerrado en la palabra. Y Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién hace la voluntad del Padre que está en los cielos? Juan 6:39. Juan 6:39. Juan 6:39, 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve a decir: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué está en Juan esto, la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que vio al Hijo, a Cristo. Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Cristo, el Hijo. El Hijo hizo la voluntad del Padre porque era el hombre espiritual. La carne no puede hacer la voluntad del Padre. Por eso dijo: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Nunca os conocí, porque eran carne. Nunca os conocí.
Entonces, ¿cuál es la voluntad? Dice el que, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí? Es el que hace, es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién hizo la voluntad del Padre? El Hijo, Cristo. Por eso dice en Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre en el 40, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Quién vio al Hijo? Ahora, ¿quién puede hacer la voluntad del Padre? ¿Quién puede resucitar a alguien? ¿Eh? El Hijo. El Hijo hace la voluntad del Padre. Nadie puede resucitar a nadie, solo el Hijo. ¿Sí? Entonces, para aquellos que dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad, que hagas siempre tu voluntad, la voluntad del Padre la hace el Hijo. El que cree es el Hijo. Esto cortito, espero que les haya servido, amados, que tengan un excelente día. Por ahí más tarde o mañana, si tengo tiempo, voy a compartir algo más. Benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí bajo los cielos, no, en los lugares celestiales.